Hola, buenas, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a realizar el siguiente ejercicio de momentum lineal, el cual consiste en lo siguiente. Se tiene una placa o un disco con un orificio de 4 centímetros en su centro, ¿ya? El cual es impactado con un chorro de agua a razón de 25 metros por segundo y que tiene un diámetro de chorro de 6 centímetros. Bien, lo que pasa aquí es que cuando el chorro impacta al disco, por el centro del disco pasa fluido y el resto del fluido se esparce hacia los lados del disco. Bien. Y lo que nos piden es determinar la fuerza necesaria para que el plato se mantenga estático y no se desplace producto del chorro. Y además de eso nos dicen el volumen de agua esparcido por el plato en un total de 2 minutos. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la ecuación de momentum, la cual nos describe lo siguiente, o se define de la siguiente manera. Nosotros tenemos el momentum lineal, que a partir del teorema de transporte de Reynolds se define como la sumatoria de fuerzas de un sistema sobre un volumen de control es igual a la variación de momentum dentro de un volumen de control, lo cual se expresaría como variación temporal dentro de un volumen de control, y ahí se tiene el momentum sobre un diferencial de volumen. Esto representaría como la variación temporal del momentum dentro de un volumen de control. Bien, más los flujos de momentum, los cuales son de salida y de entrada. Sumatoria, out, o sea, los momentos de salida, menos la sumatoria de momentos de entrada. Ahí está. Bien, donde beta corresponde a un factor, el cual se conoce como uno partido en área crítico, bien, sobre una integral de área. Esto correspondería como al área del chorro, en caso de que sea como un chorro de un fluido, a la velocidad partido en su velocidad promedio al cuadrado con respecto a un diferencial de área. Bien, pero bueno, para el caso estacionario, o sea que no haya variación temporal, la ecuación de momentum se expresa de la siguiente forma. Para caso estacionario, va a ser simplemente que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la sumatoria de salida de momentum, momentum lineal, menos la sumatoria de momentum de entrada, también momentum lineal. Bien, ya teniendo esto en cuenta, ya podemos comenzar a resolver el problema que está propuesto. Bien, ¿cómo vamos a comenzar? Primero que nada, tenemos que identificar cuáles son las fuerzas que están afectando al sistema. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos un plato, el cual se verá de este estilo, si lo vemos de forma transversal. Bien, entonces nuestro volumen de control sería este plato. Sería este plato. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué fuerzas se ven identificadas acá? Sin considerar las fuerzas del chorro. Sin considerar las fuerzas del chorro de agua, la única fuerza que estaría involucrada sería una reacción que mantiene este plato estático. Recuerden que el chorro va a impactar de forma horizontal, por lo tanto tiene que haber una reacción horizontal que evite que el plato se desplace. O sea, una reacción Rx. Bien, esta reacción es la fuerza encargada de mantener el disco de forma estática, o sea que no se va a mover. Bien, eso por parte de las fuerzas que serían, que evitaría el movimiento del fluido. Ahora, identifiquemos cuáles son las fuerzas que produce el fluido. Esta es la misma placa, este es el mismo volumen de control. Bien, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos una entrada de fluido, que es cuando el chorro impacta el plato,
Y ese chorro va a generar una fuerza de entrada sobre el volumen de control que va a ser el disco, Fin. Bien, ¿y qué es lo que pasa? Como el disco, como también sale fluido del disco, significa que sale fluido del volumen de control. Y esa salida de fluido también va a salir con una fuerza, va a generar una fuerza de salida, F out. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Nosotros aquí si hacemos el diagrama de cuerpo libre para este caso y para este caso, aquí llegaremos. Llegaremos a que, para este caso, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la única fuerza que está en el sistema, o sea, Rx, o mejor dicho, menos Rx. Bien, porque asumiendo positivo hacia la derecha. Bien, mientras que en este segundo caso, la sumatoria de fuerzas, aquí va a ser igual. Va a ser igual a fuerza out menos fuerza in. ¿Ya? ¿Y por qué esto? ¿Por qué es así? Porque como estas fuerzas son producto de un flujo, aquí podemos aplicar la ecuación de momentum. ¿Bien? ¿Y qué es lo que nos dice la ecuación de momentum? Que se puede ver aquí arribita. Nosotros tenemos la sumatoria de momentum de salida menos la sumatoria de momentum de entrada. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza producto de los flujos se puede expresar como sumatoria de fuerzas como el flujo másico de salida por la velocidad de salida, menos flujo másico de entrada por flujo másico de entrada. Y aquí estaríamos aplicando la ecuación de momentum lineal para este volumen de control que sería el disco. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Pasa lo siguiente. Nosotros nos va a quedar la siguiente ecuación. Nos va a quedar que si combinamos esta ecuación de acá, la ecuación 1 con la ecuación 2, ¿a qué llegaríamos? Llegaríamos a que, como ambos son sumatorias de fuerzas para el mismo volumen de control, llegaríamos a que menos Rx es igual a m out por velocidad out menos flujo másico de entrada por velocidad de entrada. Bien, o sea, combinamos ambas ecuaciones y llegamos a esta ecuación general que nos va a entregar el resultado que estamos buscando. Recuerden que Rx corresponde a la reacción de fuerza que, o sea, a la fuerza que está ejerciendo la placa para no desplazarse. ¿Ya? La reacción que está teniendo. Bien, ahora analicemos un poquito el dibujo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ya, ya lo copié. Bien, ¿qué nos dice el dibujo? Si se dan cuenta, el dibujo nos dice que el flujo de entrada tiene una velocidad de 25 metros por tiro en segundo. Y el flujo de salida también tiene una velocidad de salida de 25 metros por tiro en segundo. Por lo tanto, las velocidades de entrada y salida son iguales. Por lo tanto, la ecuación se puede reducir a menos reacción en X, flujo másico de salida, menos flujo másico de entrada por la velocidad. Bien, aquí no se pone ni de entrada ni de salida porque ya sabemos que son iguales. M out es igual a M in. O sea, U out es igual a U in. Bien, y ya sabemos que es de 25 metros partido en segundo. Ahora tenemos cuáles son los flujos másicos. Los flujos másicos se pueden calcular a partir de la siguiente ecuación. El flujo másico de salida va a ser igual a la densidad del fluido, la velocidad
que debería ser la velocidad de salida, pero como son iguales, vamos a poner la velocidad solamente, por el área de la sección transversal del fluido. En este caso sería el área del chorro, área de la sección transversal de salida. Bien, esta es la salida de la sección transversal del chorro. Bien, ¿esto qué va a ser? Va a ser densidad por la velocidad por el área, que en este caso sería la sección transversal, que va a ser, como tenemos un diámetro de 4 centímetros, va a ser pi por diámetro al cuadrado, 0,04 metros al cuadrado. Todo esto partido en 4. Bien, reemplazando los datos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el flujo másico de salida va a ser igual a la densidad, que como es agua, vamos a asumir que es 1000 kilogramos partido en metro cúbico, por la velocidad de salida, que son los 25 metros partido en segundo, por el área que ya habíamos visto que es pi por 0,04 metros al cuadrado partido en 4. ¿Y esto qué nos va a entregar? Nos va a entregar el flujo másico de salida, el cual es m out 31,4159 kilogramos partido en segundo. Ese es el flujo másico de salida. Bien, ahora haremos lo mismo para encontrar el flujo másico de entrada. Flujo másico de entrada es igual a la densidad por la velocidad, que debería ser la velocidad de entrada, por el área de entrada. En este caso, la densidad sigue siendo del mismo fluido, 1000 kilogramos metro cúbico, por la velocidad que ya habíamos visto que eran los 25 metros cúbicos por metros partido en segundo, por el área de entrada que en este caso va a ser pi por diámetro, que es de 8 centímetros. A ver, no, creo que es de 6 centímetros. 0,06 metros al cuadrado. Todo esto partido en 4. Bien, si reemplazamos los valores, que ya son todos conocidos, vamos a obtener que el flujo másico de entrada va a ser igual a 70,6858 kilogramos por segundo. Bien, ese sería el flujo másico de entrada. Ahora que conocemos los flujos básicos, podemos volver a la ecuación principal, ¿bien? A la que sacamos de conservación de momento. Bien, nosotros tenemos que menos Rx es igual a la velocidad por la diferencia de flujos básicos. Bien, por lo tanto, si reemplazamos los valores acá, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que menos Rx es igual a 25 metros partido en segundo por flujo másico de salida, que son los 31,4159 kilogramos partido en segundo, menos 70,6858 kilogramos partido en segundo. Bien, si reemplazamos todos estos datos, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la reacción en X es de 981,748 newtons. ¿Qué significa esto? Significa que la placa, al recibir el impacto del fluido, debe tener una fuerza o una reacción de fuerza de casi de 981 newtons para evitar que se desplace.
¿Ok? ¿Qué significaría esto? Significaría que si la fuerza del chorro, o sea, la fuerza ejercida por todo el fluido al impactar con la placa, supera los 981.748 newtons, ya podría desplazarse la placa. Bien, ahora vamos con el segundo inciso. Bien, el segundo inciso, ¿qué nos dice? Nos dice el volumen de agua esparcida por el plato en un total de 2 minutos. Bien, ¿qué es lo que nos decía el problema? El problema nos decía que, claro, tenemos una placa por la cual ingresa un fluido. Bien, ingresa un fluido que con un flujo másico ya calculado que es M out. Bien, y sale un fluido, o sea, no, este es M in y este es M out. Bien, ingresa un fluido y sale otro fluido. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que el flujo másico de entrada es mayor al flujo másico de salida. ¿Qué significa esto? Significa que se perdió fluido en el proceso, el cual se esparce por el plato, hacia este lado y hacia este otro lado. Bien, ¿cómo puedo saber cuánto volumen se pierde acá? Tenemos que hacer este mismo análisis, pero con los caudales. Bien, ¿cómo se obtiene el caudal de un fluido? Recordemos lo siguiente, recordemos que el flujo másico se puede definir como la densidad por la velocidad por el área, lo que acabamos de ver hace unos minutos. Velocidad por el área es el caudal. Entonces, nosotros podemos decir que el caudal, para este caso el de entrada, va a ser el flujo másico partido en la densidad. Bien, nada más que eso. Por lo tanto, el caudal de entrada va a ser igual a flujo másico de entrada partido en la densidad del fluido. El flujo másico de entrada es 70.6858 kilogramos segundo. Esto partió en la densidad del fluido, que serían los 1000 kilogramos metro cúbico, la densidad del agua. Al dividir esto, vamos a obtener que el caudal de entrada va a ser 0.0706 metros cúbicos por segundo. Bien, hacemos el mismo análisis para lo que sería el caudal de salida. El caudal de salida va a ser flujo másico de salida partido en la densidad. Esto va a ser 31.4159 kilogramos por segundo, que corresponde al flujo másico de salida, partido en la densidad del fluido, que son 1000 kilogramos metro cúbico, y esto va a ser igual a 0.0314 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Tenemos un flujo volumétrico o un caudal de entrada y un caudal de salida. Bien, esto nos indica cuánto volumen está entrando y cuánto volumen está saliendo por unidad de segundo. Calculemos la diferencia. Calculemos cuánto se está perdiendo. La pérdida de esto es caudal de entrada menos caudal de salida. Esto nos va a entregar el caudal perdido o que se esparce por el plato. Bien, esto va a ser 0.706 metros cúbicos por segundo menos 0.0314 metros cúbicos partido en segundo, igual al caudal perdido. Esto implica que el caudal que se pierde o que se
se esparce sobre el plato, perdido, va a ser igual a 0,03928 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa esto? Esto significa que por unidad de segundo nosotros estamos perdiendo 0,03928 metros cúbicos. Y como nos preguntan, ¿cuánto es el caudal esparcido por el plato en 2 minutos? Tenemos que multiplicar este valor por 2 minutos, que traducido en segundos serían 120 segundos. Por lo tanto, el volumen esparcido será igual a el caudal perdido por el tiempo, que serían 120 segundos, o sea, 2 minutos. Y esto nos da un total de 4,714 metros cúbicos. O sea que en un total de 2 minutos se está perdiendo 4,714 metros cúbicos. Este es el volumen esparcido por el plato.